corrupción. Sí, güey. Sí, buenas tardes. Bueno, pues como todo buen político, Serapio quiso dejar ahí la bebida embriagante. Ya le dije que si los candidatos o los que aspiran a una candidatura a una diputación federal traen cigarro, porque nosotros no, que somos simples mortales. Estamos aquí con los cazafantasmas, los buscadores de tesoros y cuanta mueca, porque le hacen a todo le tiran y a nada le pegan. También está Israel, el que trata de componer vidas y bueno, no compone la suya. Y bueno, pues yo que me gusta hacer mi tote y cómo no, el buen Serapio. Van a hablar de historia. Aquí tenemos a dos gallos, tanto el Giro como el Colorado. El búlico, porque es búlico, o la gallineta. ¿Qué onda? Y el que le echa porras a su carnal. Sí, se puede. Ahí. Y esas gallinitas que les van a echar porras a los gallos, al Giro o al Colorado. Ahorita no, todo está, dicen que Serapio tan acostumbrado a la corrupción que ahorita se ven con un puñito de alimento para que se vengan todos para acá. A ver, Serapio, platícale un poquito a la raza cómo empezaron las rutas de García, en qué año, y ahorita vamos a anexar las fotografías que tienes para que vean que tu información es veraz y que no es apócrifa y que no estás ahorita fungiendo como político o aspirante porque como dices tú y tu conocimiento te lo hace saber, no son los tiempos. Órale, arre con la que barre, vámonos. Bueno, primero pregunta, que empezamos, ¿cuándo se inauguraron? ¿Cuándo las descubrieron? Porque hablaban de años de diferencia, ¿no? Mira, se inauguraron en 1949, que vino Orones Prieto a inaugurarlas, pero las grutas tenían construyéndose 6 años. O sea, ¿qué obra puedes pensar que pueda realizarse en 6 meses que toma un gobernador la posesión de su nombramiento como gobernador y viene aquí a García y dice a inaugurar las grutas el mismo año que tomó la posesión como gobernador, ¿verdad? Entonces, mi abuelo tenía más de 6 años o a lo mejor mucho más porque no sabemos cuánto tiempo se tardaban antes una obra de esa magnitud, pavimentar hasta las grutas de García y meter toda la luz de Santa Catarina hasta Villa de García. Porque no había eso, hay mucha estructura, o sea, fueron años, porque eran con gente a mano y con pico, o sea, ¿qué tantos equipos de maquinaria como ahora moderna puede haber que se tardan 2, 3 años en hacerlas, ¿verdad? Bueno, y en este caso, Serapio, en la historia viene ese año que fue la inauguración. Y no, nada más tengo fotografías. Acuérdate que cuando mi abuelo era alcalde, cuando lo asesinaron en la plaza principal, pues borraron mucha historia, borraron todo. Mi abuela corrió, huyó para que no la asesinaran a ella y a los hijos, a mi papá, a mis tíos. Se quedaron, pues realmente, de ser una familia prominente, que vivía cómodamente, a irse a esconder a una colonia popular y vivir una vida distinta y empezar a trabajar de enfermera para poder mantener a sus hijos después de venir de una familia con bastante poder económico, ¿verdad? Exactamente. Pero eso sí viene en algún libro, esa historia. No, nada. Lo desaparecieron completamente. Entonces, tu abuelo fue el que, por historias que hemos escuchado, lo asesinaron a un costado de la presidencia. Sí, a un costado de la presidencia, siendo él alcalde en funciones, ¿va? Acompañado de mi papá de 7 años. Imagínate el trauma para un niño de 7 años ver a su papá asesinado en el piso y él tener que correr a esconderse debajo de una banca. O sea, ¿qué es lo que puedes esperar? O sea, yo crecí con mi papá muchas veces, o sea, yo no sabía todo, porque a mí pues me ocultaron muchas cosas hasta que crecí y encontré yo o platiqué con gente que conocía de esos hechos, ¿verdad? Porque mi papá realmente nunca no me mencionaba nada, o sea, era tanto su trauma que me prefería enseñarme a defenderme, a protegerme, con armas, o sea, todo lo posible para que no le fuera a pasar lo mismo a mí que a él, ¿verdad? Ese miedo de que fuera a pasar lo mismo, ¿no? Claro, o sea, es bastante. Ahora, después ya que te enteras de de todas esas situaciones y de todo lo que ocultaron y todo lo que ya no hay a la mano para decir, pues sí hubo esto y esto y esto antes de 1950, a decir ahora, no, es que en 1952 se inauguraron porque el gobernador las hizo. No, ya había luz, funicular, carretera en 1949. Cuando vino a inaugurar ya tenía. Sí, hay fotos. O sea, realmente tengo pocas fotos porque, o sea, desaparecieron todo lo que había de información de propiedades. Mi abuela batalló mucho para recuperar propiedades. El Rincón de San Miguel, la parte de las lomas, que se quedaron mis tíos con ellas. Parte de que, pues muchas cosas de aquí de García que se vendieron, el auditorio, la presidencia. ¿Qué parte era eso? ¿O qué colonia está ahorita? El Rincón de San Miguel, es donde están todas las pedreras de Escobedo.
y está la parte de abajo de Escobedo donde baja, va a dar arriba de las grutas, Pasando arriba de la la... Alianza. también vendió la hacienda San José, mi abuelita, Hacienda San se la José. vendió don Reinaldo, No. esa era de mi abuelita también, y todo el rincón de San Miguel. Realmente eso fue inmediatamente cuando asesinaron parte también del Alcalde, pues el auditorio, como le dije ahorita, la presidencia municipal, muchas cosas que se vendieron para poder sobrevivir después de que Pero mataron a mi eso abuelo. era de tu familia, el auditorio, la presidencia. Sí, la presidencia vieja que está ahí en la plaza principal era de mi abuela. Mi abuela se lo vendió a la presidencia. Pero ahí era junto con el casa, auditorio. entonces, antes. ¿O qué? Eran propiedades y casas. El auditorio era la lechería. Era la lechería de mi abuelo, donde estaban las vacas ahí y todo para producir leche. En la casa estaban los molinos de grano, principalmente de grano. ¿Por qué? Porque se bajaban del tren, los granos ahí se molían. Ahora, ¿cómo iba a moler algo? Dicen, es que no había luz, tenía plantas. Ninguna planta de luz puede manejar un molino. Jamás. O sea, no había en ese tiempo una tecnología bastante grande para poder prender un molino y moler mucho grano. ¿Ah? Ahorita vamos a platicar también de historias, pero contemporáneas, sobre la historia de los fundadores en tiempos, váyame la redundancia o redundancia, contemporáneas del queso, la leche y todo eso. Ahorita vamos a hablar con el buen Gargamel. Y bueno, pues Serapio está igual que yo, no suelta el micrófono. Y el Prieto igual que su hermano. Pero a ver, ¿qué onda, cazafantasmas? Dime qué onda. Oye, yo te veo más gordo, güey. No, Vas a ocupar corpiño. No, en la cámara que más. Oye, yo te quería hacer una pregunta. O estabas hablando de las pedreras que están acá por Escobedo. ¿Ahí es donde también se dio el avionazo de madrazo? Sí, en esa zona precisamente. Sí, fue donde se estrelló. De las grutas de García hacia Escobedo. ¿No? Entonces, Ahí fue todo eso. Pero ya en ese tiempo esa zona de ahí ya había sido vendida, ¿va? Ya no era de la propiedad de la familia de mi abuela, que mi abuela fuera la que lo había vendido. Precisamente hace poquito estuvimos viendo un artículo o una información que fue en 1969, 69, y hay un mito ahí de que, bueno, pues cuando se estrelló y que fueron las personas que se encargaron de rescatar los restos y los restos del fuselaje, pues bueno, se descubrieron unos centenarios, alrededor de 2000 y fracción de centenarios, que bueno, que sabemos que siempre atrás de un accidente trágico y más de un accidente aéreo, siempre salen mitos. Ya ven, seguimos con el mito de Pedro Infante cuando se estrelló, que dicen y de repente se ha visto allá en Culiacán y en otros lados que Pedro Infante está vivo y bueno, no. Pero bueno, hay gente como ellos que bueno, pueden hablar de la historia, al menos de aquí del municipio. Después nos vamos a meter en cosas más chonchas y vamos a hablar del estado completo. ¿Qué fue lo que impulsó al estado? ¿En qué tiempos? ¿Qué fue lo que lo causó? Y sucesivamente le vamos a dar con Toño y Lupe. A ver, ¿y luego qué onda? A ver, tú también échale, pa. No, yo que puedo contar de historias. ¿No le ayudabas a tus abuelos ahí? Aprendo, ¿eh? Sí, íbamos por leche a Escobedo, se traía leche. Allá cuando mi abuelo vendió las vacas, íbamos por leche a Escobedo y ahí lo fabricaban en casa de mis abuelos. Y a mí me tocó ya esa época donde traíamos la leche, no que tenían las vacas. Dicen, yo me acuerdo que Irra estaba gordito, pero dicen que desde chiquito se lo llevaban, que porque era el que empezaba a iniciar con la ordeña, que lo ponían ahí a amamantar a la vaca. Y órale, sí, pues, estaba bien dado, bien gordo. Era el buen Irra, le decían. Bueno, pues vamos a seguir con este tipo ahora sí que de tertulias, y vamos a platicar un poquito más y ahorita ya se le cuecen las habas a Arnulfo II. Cuarto. Arnulfo IV, por empezar a platicar de fantasmas y de tesoros. Tesoro. Pero Israel ahorita está muy enojado porque un día con una información que nos dio apócrifa, más que nada empezamos a hacer un hoyo y fuimos a dar como 6 metros y al último teníamos una carne asada porque el último día estábamos mañana, tarde y noche y estábamos haciendo unas alas. Y resulta que de repente estaba cerquita Buentello, que se echa un pinche pedo, no, ahí al lado de la pinche carne asada, y pues, ¡ay, la lumbre! Aquí está la lumbre. Ahora sí que era puro pedo. Y ahí estamos, y puro extraterrestre, locos.